¿Recuerdan ustedes el tiempo cuando vivían en su tierra, en su campo, en su pueblo, en su barrio? ¿Cuántos de ustedes fueron criados temerosos, muy perdidos en las montañas, en sus pequeños pueblitos? Miren cuántas personas entre nosotros que todavía siguen con este miedo, que tienen recelo de conversar con los extraños, tienen miedo de hablar con los demás. ¿Cuántos de ustedes acudieron a los doctores con miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a preguntar? Miedo a las autoridades, hasta miedo a hablar con un padrecito. Hay muchas señoras encerradas en sus casas que solamente conocen el camino de su casa a su trabajo y nada más, porque tienen miedo de moverse por la ciudad. ¿Cuántas personas que cuando viene un huésped tienen miedo de salir de la cocina para saludar? Tienen miedo de conversar con los demás. Lo mismo sucedía a los apóstoles al principio de la iglesia. Se comportaban como personas de las montañas, como personas encerradas en un cuarto, en una casa, que no se atrevían ni a aparecer. Tenían las puertas cerradas con llave por miedo de los judíos. Sentían miedo de todo, miedo de las autoridades, miedo de los judíos, miedo de Caifás, de Pilato, miedo de la gente, miedo de hablar y de predicar la palabra de Dios. Un domingo como este, vino sobre ellos el Espíritu Santo, a manera de un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban los apóstoles cerrados. Y como dice la palabra de Dios, ahí mismo quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Abrieron las puertas de la casa y salieron a predicar el Evangelio, a decir la verdad a todo el mundo, decir la verdad sobre Cristo resucitado. Qué bueno sería ver que el Espíritu Santo se derramase también sobre nosotros, sobre todos que estamos aquí reunidos en esta nueva iglesia, sobre nuestras familias. Y también qué bonito sería que hoy tendríamos un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés que nos diese valentía para abrir las puertas y salir al mundo para anunciar la palabra de Dios con libertad, sin miedo, anunciar la palabra de Dios a los demás. Es posible en nuestra comunidad recibir ese nuevo Pentecostés, esa nueva venida del Espíritu Santo. Es posible hablar sobre Dios sin miedo, sin vergüenza. Es posible anunciar a Cristo su mensaje a los demás.
Porque si los prepotentes abusan siempre de los pobres, es porque los pobres son cobardes y se dejan explotar sin quejarse. En una ocasión se pidió a la gente que firmen un documento solicitando la destitución de un juez que mucho les oprimía, que mucho se aprovechaba de la gente. Casi ninguno firmó ese documento porque tenían miedo a la venganza del juez. En uno de los pueblos mexicanos, un gobernador cobraba muchísimo dinero por un matrimonio y mucho más por asentar un niño. Todos sabían que ese gobernador era injusto, que estaba actuando contra la ley, pero nadie se atrevió a denunciarlo porque tenían miedo. No hay que buscar tan lejos. En nuestros ministerios, en nuestra parroquia, muchas veces hay personas que nos hacen la vida imposible y nadie dice nada por el miedo. Nadie dice nada. Ustedes saben mejor que yo cuánta violencia doméstica en nuestras familias, abusos sexuales en propia familia y nadie hace nada por el miedo. Nadie denuncia por miedo. ¿Cuántos de nuestra comunidad parroquial venden droga, falsifican documentos? Muchos saben dónde hacen eso. Muchos de ustedes van a esos lugares, pero nadie dice nada por el miedo de estas personas que pueden venir y hacer daño a ustedes, a sus hijos. Nadie quiere denunciar. Para tener también una vida más cómoda o por el dinero fácil y rápido. Pero si tuviésemos hoy un nuevo Pentecostés, todo sería diferente. Si de verdad en nuestras vidas estaría el Espíritu Santo que nos mueve, que nos guía, nuestra vida sería muy diferente. La vida nuestra y también la vida de nuestra familia. Ese pueblo empezaría a cambiar. Ese pueblo empezaría a ser un pueblo mejor, para que los demás no hablen más de los mexicanos, de los latinos. Pero pocos de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos su propio camino y no queremos escuchar la voz de Dios. Los apóstoles, después de recibir al Espíritu Santo, predicaban con toda libertad en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, a pesar que eran hombres pobres y sin educación, sin estudios, pero tenían libertad de hablar sobre Dios. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros predicamos a nuestro Salvador, hablamos sobre Jesús. Cuando alguien nos dice sobre la Iglesia Católica algo contra la Iglesia Católica, nosotros muchas veces los apoyamos en lugar de defendernos. No sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, porque nunca llegó el Espíritu Santo a tu vida
a tu corazón. Pidamos hoy que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, llenándonos con sus dones, con sus frutos, para que nosotros podamos trabajar en unión en esa parroquia, en esa comunidad. Porque ese es uno de los principales frutos del Espíritu Santo, unión, trabajar como una familia, como una comunidad. Siempre luchar para que la palabra de Dios esté en primer lugar, para que la palabra de Dios sea conocida por los demás. Pero ¿hacemos eso? Nosotros muchas veces, aunque casi todos hablamos español, no nos comprendemos. Muchas veces no nos comprendemos. Hablamos con la misma lengua, pero muchas veces no nos entendemos porque nos falta el Espíritu Santo. Así es en los ministerios, en los grupos parroquiales, en nuestras reuniones. No hay comprensión y siempre hay división y malos entendimientos. ¿Cuántas veces interpretamos mal la palabra que dice sacerdote? O la interpretamos así como a mí me conviene. Y no pedimos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para descubrir la verdad, para seguir guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿para qué? Si yo sé mejor que el Espíritu Santo, que mi palabra vale mucho más que el Espíritu Santo. Y en esa forma muchas veces estamos equivocados. Y a veces en nuestras propias familias, los mismos hermanos, hermanas, hay división y falta de compromiso. Muchas veces no entendemos a nuestros propios hermanos, a nuestro propio esposo, a nuestros hijos, porque el Espíritu Santo no está presente en mi corazón, en mi vida, porque el Espíritu Santo no actúa, porque tú nunca lo has invitado. Venga pues el Espíritu Santo, ese Espíritu que va a renovar nuestras vidas, ese Espíritu que va a empujarnos para seguir adelante, que nos envía siempre esa fuerza para que podamos ser buenos hijos e hijas de Dios, para que tengamos esta fortaleza para defendernos y para que los demás también puedan aprender algo de nosotros. Venimos a la Eucaristía todos los domingos, escuchamos la palabra de Dios, pero ¿qué se queda? ¿Qué palabra se queda en nuestras vidas? ¿Qué palabra se quedó de semana pasada en tu corazón? ¿Cómo vivimos esta semana con la palabra que acabamos de escuchar? ¿Has reflexionado? ¿Has revisado tu conciencia? ¿Has visto si de verdad yo actúo así como quiere el Espíritu Santo? Si no, entonces ¿por qué sigues quejándote de los demás? Quéjate contigo mismo, porque nunca has puesto la palabra de Dios en práctica, porque nunca has pedido al Espíritu Santo para que te ilumine, nunca te has acercado a Dios. El secreto del Espíritu Santo, el secreto de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es una sola. Tienes que ser hombre o mujer de oración. Si no hay oración en tu vida, olvídate
que el Espíritu Santo va a estar sobre ti, va a estar contigo. Tienes que ser hombre y mujer de oración, de una oración perseverante, frecuente, una oración que mueve montañas, una oración que Dios quiere, no que tú quieres. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios por la oración? Porque sin oración no hay cambios en nuestra vida. Y así tenemos que siempre mirar al ejemplo de la Virgen María, que ella nos enseña cómo orar, cómo estar dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y cambia nuestras vidas. Permítenos ser diferentes, que ese cambio empieza desde hoy y no hay que esperar hasta mañana. Que así sea. Amén.